Miren, yo les voy a ir compartiendo pantalla. Y nos vamos a encontrar acá con el juicio ordinario. Ya vimos el artículo 254, 255, 256, 257. Vimos el 258, vimos el 259, vimos el 260. Y acá esta norma es muy importante, la que viene a continuación, y que se pregunta mucho, que tiene que ver con una pregunta que siempre se hace. Nosotros, cuando presentamos nuestra demanda en el juicio ordinario, la pregunta es, ¿podemos o no modificarla? O si la presentamos ya no podemos hacer nada. Esa es la pregunta. Bueno, esta norma, el 261, ahí nos dice expresamente lo siguiente. Fíjense lo que dice. Notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación podrá el demandante hacer en ella las ampliaciones o rectificaciones que estime conveniente. Aquí yo tengo, si vemos acá este esquema que estamos utilizando nosotros, esta es la demanda, se provee de tramitación, está la resolución, y esta tiene que notificarse. La pregunta es, ¿podemos modificarla? ¿Qué nos dice el artículo 261? Que desde el momento en que se notifica la demanda, podemos modificarla, pero tiene que ser antes de la contestación de parte del demandado. Antes de la contestación de la parte demandada. Ahí nosotros, desde que se notifica y antes de que conteste, nosotros podemos modificar como queramos nuestra demanda. Podemos hacer lo que queramos, pero tiene que ser antes de la contestación. ¿Por qué? Porque si contesta el demandado, ya se genera esta relación procesal y se traba el juicio, se traba la litis. Por lo tanto, ya notificada, no podría el demandante empezar a hacer modificaciones. ¿Por qué? Porque sería considerado como una demanda nueva y el demandado ya contestó. ¿Cómo va a contestar si el demandante empieza a modificar su demanda? No, no se puede. Por eso se pone ese límite, que es antes de que conteste el demandado. ¿Y qué pasa si se modifica la demanda? Para todos los efectos, esa demanda que se modificó, cuando hablamos de modificación, significa que se presentó un escrito posterior a la presentación de la demanda y ya notificada la demanda, porque en esa situación estamos, tendríamos que presentar un escrito solicitando, o más que solicitando, modificando la demanda. Pero esa nueva modificación de la demanda se considerará como una nueva demanda para los efectos de notificación. Por lo tanto, tendríamos que volver a notificar esa demanda y le van a correr todos los plazos de cero al demandado. ¿Se fijan? Se puede. Ahora la pregunta es obvio, casi lógica la respuesta. ¿Podríamos nosotros, antes de notificarla, la podemos modificar? Sí, porque antes de la notificación no existe juicio, no existe contraparte, no existe relación procesal. Incluso se puede retirar la demanda. Imaginen, si se puede retirar, ¿cómo no se va a poder modificar? Por lo tanto, antes de notificada, se puede, no solamente se puede modificar, sino que se puede retirar la demanda. Y ahí nos vamos al 148, que ahí establece esa norma, donde nos explica esto de la modificación. Fíjense lo que dice el artículo 148. Antes, eso está a propósito del desistimiento de la demanda. Dice, antes de notificada una demanda al demandado, podrá el actor retirarla sin trámite alguno y se considera como no presentada.
Es decir, eso que está ahí es esto que está acá. O sea, uno podría complementarlo y ponerle artículo 148 como para poder guiarse. ¿Se fijan? Si puede retirarla, más bien va a poder modificarla. No hay ningún problema. Después de notificada ya está eso que le expliqué previamente. Ahora la pregunta es, ¿puede el demandado, o mejor dicho, el demandante, modificar su demanda una vez que el demandado contestó? Esa es la pregunta. ¿Puede? Bueno, acá está la respuesta. No está aquí en el PowerPoint, pero yo les voy a mostrar. Como nosotros vimos como el esquema general del juicio ordinario, yo les voy a mostrar, debiera ser 262, 263, por ahí. Nos volvemos aquí al juicio ordinario. A ver si avanza esto. Acá está un poco más complicado porque esto ya uno lo debiera estudiar después que analizarlo una vez que estudien la materia. Pero fíjense, en vamos al artículo. Vamos acá. Vamos a la réplica. Fíjense, el artículo 309 habla de la contestación de la demanda. ¿Ok? Aquí ya nos saltamos en este esquema a la etapa por acá, a la contestación de la demanda. Cuando contesta el demandado, se le da traslado al demandante para que replique. Es un traslado de 6 días y esta réplica tiene un sentido, tiene un objetivo. Fíjense lo que dice el artículo 311. De la contestación se comunicará traslado al actor por el término de 6 días y después se le da traslado al demandado por el mismo plazo de 6 días. Ese escrito, ese traslado que se le da, es para que el demandante presente un escrito que se llama réplica. Después que el demandante presenta su escrito de réplica, se le da un traslado al demandado por 6 días para que duplique. Esos son los nombres técnicos que se utilizan. Pero fíjense lo que consiste esos escritos. Vean cuál es el objeto que buscan. Dice, en los escritos de réplica y dúplica podrán las partes ampliar, adicionar o modificar las acciones que corresponden al demandante y las excepciones que corresponden al demandado que se hayan formulado tanto en la demanda y en la contestación. Es decir, nosotros ya pusimos como un límite que era antes de la contestación. Después de la contestación no se podía, pero sí se puede. Se pueden hacer modificaciones, tanto de la demanda, incluso de la contestación. Pero no es una modificación que puedan hacer lo que ellos quieran, como si lo podrían hacer antes de la contestación, porque tiene un límite. ¿Qué significa? Que esas modificaciones no pueden alterar aquellas acciones del demandante y aquellas excepciones que sean del demandado, que sean el objeto principal del pleito. En otras palabras, las modificaciones que se pueden hacer en esta etapa son etapas no sustanciales, no importantes. Son modificaciones menores, que no digan relación con lo que yo estoy demandando, con mi acción, ni con la defensa del demandado, que son sus excepciones. En otras palabras, por ejemplo, lo que no podría hacer el demandante con el escrito de réplica sería, por ejemplo, ampliar su demanda.
agregar una acción nueva. Por ejemplo, se está demandando de indemnización de perjuicio por un daño de 100 millones de pesos, por un daño material. Él no podría ampliar esta acción incorporando, por ejemplo, una demanda por daño moral. Eso no, porque eso sería modificaría la acción principal del demandante en su demanda. Por otro lado, por ejemplo, el demandado, cuando lo notifican, él contesta la demanda, traslada la réplica al demandante, después traslada la dúplica para el demandado, y el demandado cuando duplica puede hacer modificaciones, pero con las mismas limitaciones. No puede modificar aquellas excepciones que fueron el objeto principal del pleito. Es decir, si el demandado se defendió diciendo, por ejemplo, que la deuda está prescrita, o pone una excepción de prescripción. Pero cuando le den traslado a la dúplica, él no podría ampliar sus excepciones, por ejemplo, incorporando una excepción de pago, o de transacción, o de cosa jugada, o cualquier otra. Eso no es permitible. Se pueden hacer modificaciones que no afecten las que son objeto principal del pleito. No sé si se entiende. Por eso está esto, que es después de la contestación. ¿Se puede modificar? Sí. La respuesta tendría que ser que sí, que se puede modificar, pero con limitaciones. Y esas limitaciones son las que yo les expliqué. No sé si les quedó claro o tienen alguna duda. Bueno, lo expliqué súper claro. Me imagino que quedó claro. Bueno, nosotros estamos ya en el juicio ordinario y ya estamos ya en la etapa de notificación de la demanda. Ya vimos qué podría hacer el demandante con su demanda. Y eso es muy importante porque tenemos que tener claro, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, como este procedimiento ordinario es supletorio de cualquier otro procedimiento, incluso de otra naturaleza, por ejemplo, en familia, laboral, eh, estas normas que hablan de la modificación de la demanda, que están acá en el 261, que eso es lo que estábamos viendo, y también hablamos del 148. Vamos al 261, como para darle un ejemplo para que les quede más claro posible. Notificar la demanda de cualquier demanda, ya, eso. Pero a mí, por ejemplo, me ha pasado que yo he estado en audiencias de familia, donde la audiencia de familia, cuando tú presentas la demanda, te citan a un comparendo contestación, un comparendo, perdón, a una audiencia, y tú contestas antes. No hay trámite de réplica y dúplica, no existe, por lo tanto no podéis modificar la demanda. Pero cuando uno llega a la audiencia, el tribunal les da la palabra a los demandantes y demandados por si quieren para que ratifiquen su demanda y la contestación, y si quieren agregar algún hecho que tendría que, por ejemplo, uno aclarar, si hubiera algo que no estuviera claro en la demanda. ¿Y qué hizo una vez el demandado? El demandado empezó a hacer su relación de la contestación, pero empezó a agregarle más hechos de lo normal. O sea, al revés, fue el demandante. Yo era el demandado. Y empezó a modificar su demanda. Y la verdad que no es eso el sentido de lo que dijo el tribunal. Y ahí lo que hice yo, cuando me percaté que el demandante estaba hablando demasiado sobre su nueva demanda, porque era una nueva demanda, y eso no puede ser, porque lo que tiene que hacer el demandante es prácticamente leer su demanda, y al final el tribunal le dice, ¿hay algo que quisiera como rectificar, algún error, de alguna fecha, algo menor? El demandante dijo sí, pero la verdad que empezó a hablar y empezó a agregar muchos hechos nuevos. Y ahí yo le dije, su señoría, perdón, pero voy a plantear un incidente. ¿Cuál? Que más que un incidente, hablé así, su señoría, perdón que me interrumpa, pero la parte demandante, más que aclarar algunos hechos, lo que está haciendo está modificando su demanda, agregando hechos nuevos, eh, que no estaban considerados en su demanda principal, y eso evidentemente es contrario al artículo 261 del Código de Procedimiento Civil, ya que esta demanda no puede ser modificada porque ya procedió la contestación de la demanda. Si quisiera agregar nuevos hechos, debe haberlo hecho antes de que yo conteste la demanda.
Por lo tanto, está cometiendo aquí un error. Ya, ok, me acogieron lo que planteé. Eso es importante saberlo. Bueno, fíjense acá, cuando te notifican la demanda, aquí está todo esto que está ahí con, esto para entenderlo más o menos tienen que ir siguiendo, ¿no? Está esta posibilidad de modificar, hay un nuevo término de emplazamiento, eh, cuando el demandado ya está notificado, el demandante puede desistirse, se genera aquí un incidente, pero esto no lo vean porque eso es materia de desistimiento, pero para que quede claro que se puede desistir desde que el demandado está notificado, porque ahí existe juicio. Pero fíjense acá, cuando te notifican, el demandado puede tomar diversas actitudes. Diversas actitudes. Cuando te notifican la demanda, no solamente contestar, que está acá, sino que también, por ejemplo, podría defenderse oponiendo excepciones. Incluso podría demandar reconvencionalmente aquí, dentro de la contestación. Esto está más claro acá. Fíjense lo que puede hacer el demandado. Y acá hay otras actitudes que puede tomar. Te notifican la demanda y uno siempre asocia que te notifican la demanda, uno tiene que defenderse, pero no necesariamente. No necesariamente. Existen 4 actitudes que puedes tomar. Miren la primera. La primera es derechamente aceptar la demanda. Eso se denomina allanarse. Me allano a la demanda. Me allano a la demanda. Y eso es no solamente en materia civil, sino en otros procedimientos, por ejemplo, en laboral, familia. Tú te allanas, aceptas totalmente la demanda contraria. O sea, ojo, no necesariamente es totalmente, puede ser parcialmente, pero es una opción. También está una segunda opción, es que tú permanezcas inactivo y no hagas nada. Eso es lo que se conoce como rebeldía, no hacer nada. Y una tercera opción está la posibilidad que tú tengas de defenderte. ¿Cómo te defiendes tú? Tú te defiendes a través de distintas formas, principalmente a través de excepciones, que se denominan dilatorias o perentorias, pero también a través de alegaciones o defensas. Todo eso lo vamos a ver después. Y fíjense que hay una cuarta posibilidad, que es esta, que a ti te notifican la demanda y tú puedes contrademandar. Eso es lo que se denomina demandar reconvencionalmente, o demanda reconvencional o reconvención. Por lo tanto, tú tienes 4 actitudes, pero fíjense que algunas de estas actitudes que tú puedes tomar se deben ejercer en oportunidades, en algunos casos iguales, en la misma oportunidad y en otros casos en oportunidades distintas. Por ejemplo, cuando tú te defiendes, tú te puedes defender de 2 formas: antes de la contestación o en la contestación, siempre dentro del término de emplazamiento. Esta demanda reconvencional, tú tienes que hacerla formalmente dentro del escrito de contestación de la demanda. ¿Se fijan? Por eso vamos a estudiar cada una de las actitudes y no solamente estudiarlas que ustedes sepan qué son, sino en qué momento, en qué oportunidad se hacen. Fíjense lo que es aceptación de la demanda. Esa es la primera actitud. Es allanarse. Tú te allanas, pero tú te allanas tú tienes que hacerlo formalmente. Y eso tú lo haces en un escrito. Y donde tú te allanas es en el escrito de la contestación de la demanda. Tú contestas la demanda y dentro del cuerpo del escrito tú haces mención a que te estás allanando a la demanda.
Es decir, contesta la demanda y te allanas. En otras palabras, así como para hacerlo más práctico, tú tendrías que señalar eh, el escrito arriba debería decir contesta demanda. Después te individualiza y tú dices, no sé, pues, Juanito Pérez con domicilio tanto tanto, en causa tanto tanto, en rol tanto tanto, auxilia respetuosamente digo que estando dentro plazo vengo a contestar la demanda planteada por la parte contraria, allanándome a todas las peticiones sostenidas por la parte demandante. Bueno, pero esa es una forma. ¿Cómo se puede generar este allanamiento? Se pueden generar de dos formas: que tú aceptes llanamente las peticiones, es decir, en forma expresa, como el caso que yo dije, como el ejemplo que yo di. O sea, yo manifiesto expresamente en el escrito que yo me allano. Típico que se da, por ejemplo, a ver, yo me he allanado en materia civil y en materia, por ejemplo, en materia laboral y en materia de familia. En todo, en materia penal no, porque ahí no existe esa figura. Pero acá, por ejemplo, en materia civil, una vez demandaron por prescripción. Es decir, incluso me acuerdo, una persona que tenía un pagaré, eh, o sea, él había suscrito un pagaré para una clínica jurídica, o sea, no una clínica, perdón, una clínica, porque se atendió, lo operaron, y la persona, el demandante en este caso, no pagó el pagaré. No pagó el pagaré, pero la clínica nunca lo demandó, nunca le cobró, nunca ejecutó el pagaré. Pero la deuda existía. ¿Y qué pasó? El demandante, que era suscriptor del pagaré, se dio cuenta de que el pagaré ya estaba prescrito, que ya había pasado los tiempos para la cobranza. ¿Y qué hizo? Ejerció una acción, demandó la prescripción del pagaré. Y el demandado, en este caso nosotros, vimos que el pagaré evidentemente estaba prescrito, o la deuda estaba prescrita, para que sea más fácil de entender. Y nosotros, ¿para qué vamos a oponernos? ¿Para qué nos vamos a defender si el pagaré, la deuda, estaba claramente prescrita? Y por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros? Nos allanamos expresamente a la demanda. Y eso tiene un sentido, que evitas que el juicio avance y que después te condenen, porque pierdes el juicio y te van a obligar a pagar los gastos del juicio, tanto los gastos procesales, pago de notificación, del receptor y otras cosas más. Y además te van a cobrar los gastos de los honorarios que el demandante pagó a su abogado. Por lo tanto, cuando tú te allanas, se entiende por parte del tribunal que no es mucho lo que se discutió y te absuelven del pago de las costas. Otra posibilidad es que no te allanes expresamente, sino que tú en tu contestación no contradigas de manera sustancial y pertinente los hechos que versan en juicio. Es decir, no te estás allanando expresamente, pero no estás contradiciendo en nada lo que dice el demandante. Por lo tanto, el tribunal lo que hace ahí es considerar que te allanaste al juicio. Y cuando tú te allanas, se entiende que tú aceptas y reconoces los hechos que contiene la demanda y los fundamentos de derecho en que se apoya. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien o no? Haciendo... eh, no creo que sea complicado lo que estoy diciendo, es cosa de ir entendiendo. Ahí me pueden preguntar si tienen alguna duda. Ya. Profesor, siempre hay que contestar con un escrito, no se puede, por ejemplo, llegar y cancelar un determinado monto y ahí ya me estoy allanando, ¿no? ¿Eso no es posible? No, porque el juicio va a seguir, po. A ver, lo que Ya. pasa es que, miren, eso es lo que viene a continuación, porque la pregunta que me dieran decir usted, o quizás preguntar usted, es ¿qué pasa? ¿Qué efecto procesal genera que yo me allane, el que se allane al demandado? ¿Qué efecto procesal, qué pasa con el juicio? Esa es la pregunta, cuando yo me allano. ¿Termina el juicio con el simple escrito o no? ¿Qué creen ustedes que debiera pasar?
se debería dictar una sentencia posteriormente después del escrito. Exactamente eso es lo que tendría que pasar, po. Esa es la duda que, como me acuerdo cuando estaba estudiando, no entendía. Le expliqué todo el allanamiento y le preguntó al profesor, ¿y qué pasa cuando se allana? Termina el juicio. Ya, pero ¿cómo? Chuta, hay que pillo, como se dice. Nada, po. O sea, esto es lo que pasa. Este no es esto parece que lo modifique, no es. Cuando tú, fíjense, este es un juicio ordinario que tiene muchas etapas, viene la etapa de muchos traslados para réplica, dúplica, después hay un llamado a conciliación, después hay una etapa de prueba que está acá, está el término probatorio, y sigue, y aquí está la sentencia definitiva, que con esta termina el juicio. Y en el juicio ordinario, tú tienes un plazo para dictar sentencia definitiva que es de 60 días. ¿Se fijan acá? 60 días. Esto es lo importante que yo quiero que entiendan, porque si no, no lo van a entender. Cuando la causa queda en estado de fallo, es decir, ya no hay nada más que hacer, el tribunal tiene 60 días para dictar. Y ese plazo de 60 días comienza de esto, de esta citación a oír sentencia. Esta citación a oír sentencia es una resolución judicial. No es que te cite para que tú vayas al tribunal. Es una simple resolución que marca el inicio del plazo para dictar sentencias, que son 60 días. El demandante, cuando ya termina toda la etapa probatoria y la causa ya está lista como para fallar, uno le dice al tribunal, le presenta un escrito, le dice que habiéndose agotado la etapa probatoria, solicito que se cite las partes de sentencia. Y el tribunal, ¿qué dice? Cítese las partes de sentencia. Esa citación a abrir sentencia, usted que está atento ahí, es una resolución. Ahora yo le pregunto, ¿qué naturaleza jurídica tiene esto? ¿Qué resolución es? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? ¿Decreto? Es un decreto, perfecto, porque sirve para dar curso progresivo al auto. Esa resolución, principalmente, no principalmente, pero tiene por objeto que ya que comience el plazo para fallar, la sentencia definitiva. Ya, ¿por qué le hago toda esta explicación? Porque cuando tú te allanas, te saltas toda esta etapa, todo lo que viene acá, la etapa de prueba, la réplica, dúplica, bueno, ahí lo voy a explicar, la réplica sí hay una parte que hay que cumplir, pero te evita la etapa de conciliación, la etapa de prueba, el término probatorio, observaciones a la prueba, y te saltas prácticamente a esta resolución. Y ahí el tribunal va a tener que fallar, y va a tener que fallar, pues tiene que haber una sentencia definitiva, porque ¿cómo el demandante después va a demandar el cumplimiento de la sentencia? Por ejemplo, si tú estás demandando por 10 millones de pesos y el demandado se allana, significa que debe los 10 millones de pesos, pero eso no lo puede, tiene que haber una sentencia definitiva, porque la sentencia definitiva después va a ser un título ejecutivo. Y después tú vas si no te pagas, vas a tener que demandar el cumplimiento. Y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, si se llama, tendría que haber una sentencia. Por lo tanto, se debe citar a las partes y el tribunal va a dictar una sentencia definitiva posteriormente. Y esa sentencia lo que va a hacer es acoger la demanda en todas sus partes por lo que señaló el demandante en su demanda. ¿Se fijan? Eso. El mandatario, ojo, se puede llenar. El mandatario es el abogado, el que está representando al demandado. Se puede llenar, pero tiene que tener facultades expresas para tal efecto. Bueno, ¿cuándo el tribunal va a llamar a las partes a oír, cuándo va a dictar esta famosa resolución citada a las partes de sentencia? El código dice que es una vez evacuado el trámite de la réplica que hace el demandante. ¿Qué significa eso? Cuando tú te allanas por acá, acá, acá en la contestación, aquí, aquí tendría que ser en la contestación,
porque el allanamiento se produce en la contestación. Ahí te van a dar 6 días para que replique. Y aquí el demandante, la verdad que no va a modificar nada en su réplica, porque si el demandado se allanó, ¿para qué va a modificar su demanda? Generalmente, el demandante, por un tema procesal nomás, presenta este escrito de réplica diciendo que no va a agregar y no va a modificar nada. Y una vez evacuado este trámite, que es un escrito, evacuado significa que una vez que se realiza ese acto, este escrito, esta gestión, ahí el tribunal debiera citar las partes de sentencia. Por lo tanto, debiera estar este escrito y después el tribunal, aquí debiera haber una resolución que cítese las partes de sentencia. Aquí, esta parte, aquí debería estar. Y después nos vamos a la sentencia definitiva que está acá. Y ahí termina el juicio. O sea, debería no terminar todavía porque tiene que estar firme y ejecutoriado el fallo y esperar los plazos porque aunque se haya llenado de una sentencia definitiva que igual podrían apelar. No tiene sentido apelar porque no habría fundamentos para apelar, pero igual hay que esperar los plazos. Eso es el allanamiento. Y la segunda opción es que te notifiquen la demanda acá, y esta contestación que está dentro del plazo, acuérdense que el plazo para contestar la demanda van a ser estos, que están acá, ¿no es cierto? Que eso lo vimos en la clase pasada. Imaginemos que el notificado está en Temuco y el tribunal es Temuco. Tiene 15 días, ¿ok? Y tú tienes 15 días para contestar. Pero podría darse el caso en que venza este plazo de 15 días y tú no contestes. Eso es una actitud que podría tomar el demandado, es decir, no hacer nada. Eso es que el demandado no conteste la demanda en el plazo que la ley señale. 15, 18, 18 más tabla. Esa es una situación que en la mayoría de los casos que no se contesta la demanda no es intencionalmente que no se conteste, sino es que se le pasó el plazo. Y como es un plazo legal y opera de pleno derecho, si él tenía 15 días, al día 15, a la medianoche, vence el plazo. Y si él contesta el día 16, ya no tiene nada que hacer. El tribunal va a proveer no al lugar por extemporánea la contestación. ¿Se fijan? Y no puede patalear, no puede hacer nada. Ahora la pregunta que uno hace, que es lo que viene siempre a continuación de esta actitud, ¿qué efecto genera el hecho que tú no hagas nada? Esas son las preguntas que uno tiene que saber. ¿Qué efecto produce que tú te allanes? ¿Qué efecto? O sea, primero tiene que saber cómo te allanas y sus efectos. Ahora estamos en la situación 2. ¿Qué efecto genera que tú no contestes la demanda? O sea, aquí yo no les puedo decir que este es un plazo legal para contestar la demanda, si eso ya lo saben. Y que opera a pleno derecho, eso ya es materia seria. Ahora la pregunta es, ¿qué efectos produce? ¿Genera un efecto similar al allanamiento? No. Genera un efecto totalmente contrario. No significa que se acepten las pretensiones del demandante. El demandante deberá probar sus pretensiones y alegaciones. No es una aceptación de la demanda. Eso yo quiero que entiendan. El hecho que tú no contestes, automáticamente se produce lo que se denomina contestación ficta de la demanda, que de alguna forma se entiende que tú estás contestando fictamente, y que estás controvertiendo los hechos de la demanda. Y el efecto que va a generar es que se van a controvertir los hechos que señala el demandante y tú vas a quedar rebelde, por lo tanto, no vas a poder contestar la demanda. Pero ¿dónde cobra importancia esto? Entonces, alguien
clever de aquí el curso, me diría, entonces, ¿para qué voy a contestar la demanda? Si genera el mismo efecto de si yo contestara la demanda, que va a controvertir los hechos. Me imagino que no está acá. No. A ver, ¿qué me podría... No sé si alguien lo vio el apunte, porque eso no está acá en los apuntes, porque eso es algo tema práctico. ¿Tendrá algún sentido? ¿Cuál es la gracia de contestar la demanda? Que si tú no la contestas genera el mismo efecto de controvertir los hechos. ¿Será importante o no contestar la demanda? Sí, pues, es súper importante. ¿Por qué? Porque en la contestación de la demanda, tú puedes, por ejemplo, oponer excepciones, que son las excepciones perentorias, las que atacan el fondo de la acción deducida. Y esas excepciones perentorias, si tú no contestas la demanda, precluyó tu derecho y no la puedes presentar posteriormente. Y tampoco se, se suponen o se entienden que tú las presentaste porque son excepciones puntuales, expresas. Po. En otras palabras, mire, si yo demando por un choque, ¿ok? Y yo digo que el demandado es responsable y me debe 10 millones de pesos. Si yo no contesto la demanda, el efecto que va, o sea, y me están demandando por 10 millones de pesos, el efecto que yo no conteste la demanda va a ser que se van a controvertir los hechos que contiene el demandante en su demanda. ¿Cuál? Que yo no soy responsable. ¿Me van siguiendo? Pero, ¿qué pasa si este accidente aconteció hace 5 años o hace más de 4 años? Esa acción estaría prescrita. Y lo que yo debiera hacer es oponer la excepción de prescripción. Pero si yo no pongo la excepción de prescripción en el escrito de contestación, va a precluir mi derecho de oponerla posteriormente. Por lo tanto, perdí el juicio. O sea, no es que lo perdí el derecho de oponer la excepción de prescripción. ¿Se fijan? Esas excepciones perentorias, el tribunal no las va a tener como presentadas porque son excepciones que te exige la ley que deben ser presentadas en el escrito de contestación de la demanda y no en otro más. Si tú no la presentas ahí, precluye tu derecho. Por lo tanto, quedas rebelde, vas a controvertir los hechos de la demanda, pero no vas a poder oponer excepciones. Por ejemplo, la prescripción, el pago, la transacción, la cosa juega. Todo eso no va a poder, po. Solamente va a controvertir los hechos que señala la demanda. Si yo digo que fue A, el otro va a decir que es B. Ya. Eso es interesante. Y aquí nos vamos acercando un poco a lo que yo le estoy diciendo, que tiene que ver cómo te defiendes tú, que es la tercera actitud, cuando te notifican la demanda. Cuando te notifican la demanda, tú tienes, además de la opción de allanarte, de no hacer nada, se fijan que aquí habla de excepciones. De excepciones. Hay unas excepciones que se denominan dilatorias, hay algunas que se denominan mixtas, y aquí no están. Pero dentro de la contestación también van unas excepciones, que son las perentorias. Y las excepciones perentorias, estas se ponen solamente en la contestación. Y las excepciones dilatorias o las mixtas es antes de la contestación. Antes, es decir, el desde es desde la notificación y el hasta es dentro del término de emplazamiento, pero antes de contestar la demanda. Y por eso, cuando tú quieres asumir una defensa,
tú lo puedes hacer a través de las excepciones, que es lo que yo les mencioné, o a través de simples alegaciones o defensa. Y ahí yo les voy a explicar cuál es la diferencia entre excepciones, alegaciones o defensas, que son distintas. ¿Qué es lo que tienen que saber por ahora? Que la gran clasificación de excepciones son las dilatorias y perentorias. Y las dilatorias es, o cuando se oponen, a ver, las dilatorias no atacan el fondo, sino simplemente atacan la forma. Es decir, por ejemplo, que la demanda está mal redactada. Imagínense, no tiene que ver con el fondo. Podríamos alegar que la incompetencia del tribunal. Podríamos decir que hay litipendencia, es decir, hay otro juicio que se está discutiendo lo mismo. No está atacando el fondo de la pretensión. El fondo de la pretensión es atacar, tiene que ver con los modos de extinguir las obligaciones. Por ejemplo, el pago, la prescripción, transacción, cosas juzgadas. Ahí ataca el fondo. Y por eso estas excepciones dilatorias se hacen antes de la contestación y las perentorias en la contestación. Acá. Y también podría hacer simples alegaciones de defensa, que no son excepciones. ¿Estamos? Vamos a estudiar cada una de estas para que se vayamos entendiendo. Esto es materia de pan de cada día, o sea, esto sí que hay que saberlo. Fíjense lo que son las excepciones. Este concepto incluye las excepciones dilatorias y perentorias. Fíjense lo que dice. Son aquellas que tienen por objeto enervar la acción. Enervar la acción es atacar la acción. Más que la acción misma, es la pretensión. Bueno, ya la acción. ¿Qué modo la acción? Porque eso así habla los apuntes, la acción. Atacar o enervar la acción misma. Estas asócienla a las perentorias. Ejemplo, transacción, cosa juzgada, pago, prescripción. O sea, todos los modos distinguen las obligaciones. Y por otro lado están las dilatorias que no atacan el fondo, no son perentorias, sino lo único que buscan es corregir los vicios del procedimiento, sin atacar el fondo de la acción deducida. Es decir, no son perentorias, no atacan el fondo, no enervan la acción, sino solamente buscan corregir los vicios del procedimiento. Y ahí están las dilatorias y perentorias. Las dilatorias, como tienen que ver con temas de forma, están reguladas en las leyes procesales, en el Código de Procedimiento Civil, en el Código de Familia, todo. Materia penal, está todo eso está en los códigos de procedimiento. Y las perentorias, si bien es cierto, se nombran en algunos artículos del código, el, el concepto, las características que son, no cómo se tramitan, que son, eso están en el Código Civil, que en el fondo eso ustedes lo estudiaron, en los modos, o lo van a estudiar, en los modos de extinguir las obligaciones. Los modos de extinguir las obligaciones son las excepciones perentorias. Los modos de extinguir las obligaciones son las excepciones perentorias. No sé si vamos bien o no. Yo creo que vamos. Miren lo que son las excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias nos vamos a ir con lo más sencillo, estas. Pero estas excepciones dilatorias, insisto, son antes de la contestación, dentro del término de emplazamiento. En otras palabras, para que se entienda. Porque aquí uno anda, se pierde un poco. Miren, les voy a mostrar un calendario. Imagínense que el término de emplazamiento son 15 días. Imaginemos que el último día del término de emplazamiento es hoy. Hoy día 9. Este es el día que vence mi plazo, mi término, mi plazo, para contestar la demanda. ¿Ok? Y si yo,
para saber cuál es mi término de procedimiento, hay que contar los 15 días, ¿no es cierto? Desde que te notifican la demanda hasta el vencimiento a la medianoche, hoy. La pregunta es, ¿cuándo vence el plazo para contestar la demanda? Hoy a la medianoche. Bueno, pero estas excepciones dilatorias se presentan antes de la contestación. Por lo tanto, yo podría presentarla en cualquiera de estos días hacia atrás, dentro del término de procedimiento, incluso hoy. Hoy. Pero tienen que ser antes de contestar la demanda. O sea, no puedo contestar la demanda, porque si contesto la demanda, precluye mi derecho por haber ejercido un derecho. No, no puedo. Hoy vence el plazo. Hoy. Y uno dice, pero ¿y vence justo el plazo para contestar la demanda? Sí, pero si yo pongo excepciones dilatorias, se suspende el plazo para contestar la demanda. ¿Por qué? Porque se tiene que ver si se deben o no corregir algunos vicios en el procedimiento. Y eso, una vez que se dilucide, ya se me olvidó la palabra, se aclare eso, ahí recién el tribunal nos va a fijar un plazo que está establecido en la ley para que contestemos la demanda. ¿Se fijan? O sea, el plazo para excepción dilatoria es el mismo que para la contestación de la demanda. Lo único que tenemos que, si vamos a poner excepción dilatoria, no la podemos contestar, pues tenemos que presentar las excepciones dilatorias. Insisto, estas se refieren a la corrección del procedimiento. Esas están reguladas en un artículo que es el artículo 303. Ahí están enumeradas todas las excepciones dilatorias, que esas hay que sabérselas todas y entenderlas. Hay un título sexto de la excepción dilatoria. Si se fijan, el 303 parte de la base como que si fueran taxativas. Dice, solo son admisibles como excepciones dilatorias. Y empieza a enumerarte las excepciones dilatorias. La incompetencia del tribunal, insisto, lo he dicho 20 veces, pero para que se les quede en la cabeza, todas estas excepciones dilatorias tendríamos que presentarlas antes de contestar la demanda. Ya. La incompetencia del tribunal ante quien se presentó la demanda, es decir, tu demanda la presentaste en Temuco, pero el tribunal no es competente, el tribunal es competente el de Valdivia. Ya. La falta de capacidad demandante o de personería o representación legal del que comparece en su nombre. Es decir, en el fondo el que está demandando no tiene capacidad, o no tiene un mandato, o no es representante legal de la persona. La litispendencia, es decir, hay un juicio paralelo que se inició antes. Por lo tanto, ¿cómo vamos a iniciar un nuevo juicio? Hay un vicio en el procedimiento. Esta, que ya ustedes ya la han escuchado, que es la ineptitud del libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. En el fondo, son las del artículo 254 que no se cumplieron, pero son los requisitos de forma. Lo que dice, falta el domicilio, no se señalaron correctamente los hechos, no es un tema de fondo. Después está el beneficio de exclusión, que es un derecho que tiene estos deudores solidarios que antes de que se persiga sobre el deudor solidario, se persigue primero los bienes sobre el deudor principal. Eso es un tema formal nomás. Pero aquí es donde cobra importancia la número 6. La número 6. Que esta número 6 es la que abre la posibilidad y echa abajo, de alguna forma, esto de que solo son admisibles, porque pareciera que fueran estas taxativas, es decir, no más de las que están señaladas acá, echa abajo eso al señalar que son excepciones dilatorias en general, es decir, abre la puerta, en general, las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. En el fondo, este es el concepto de excepción dilatoria. Pero si se fijan acá dice en general. O sea, son excepciones dilatorias en general, todas las que se refieren a la corrección del procedimiento, pero sin que afecte el fondo. Por lo tanto, esta es la que da la oportunidad, o sea, la posibilidad de que existan más excepciones dilatorias fuera de estas 5 que están atrás. ¿Y dónde están? Bueno, están en otros cuerpos legales, y tampoco pueden haber algunas que no tengan ningún nombre establecido, sino que habrá que analizar caso a caso, y uno podría analizar la demanda, y si hay algún error de procedimiento, uno podría considerarla ahí, y tendríamos que incorporarla, porque todo tiene que ser con código y artículos, tendríamos que citar el número 6. ¿Se fijan?
Y estas excepciones dilatorias que están acá, si se fijan, y con eso vamos a terminar, la incompetencia, todo eso. Otra pregunta que uno debiera hacer, o que me debiera hacer usted, bueno, ¿qué pasa si yo pongo excepciones dilatorias? ¿Qué pasa con el juicio? ¿Qué pasa con el juicio? ¿Sigue o termina? Recuerden que hasta el momento, al oponer la excepción dilatoria, no hemos llegado a la etapa de contestación. Esto queda en suspenso. Porque primero tenemos que ver qué pasa con esto. Lo que va a pasar va a depender qué es lo que resuelva el tribunal sobre la excepción dilatoria. Si la acoge o la rechaza. La lógica, si yo les pregunto, ¿qué pasa si rechaza la excepción dilatoria? ¿El juicio debiera seguir o terminar? Sigue. Sí, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora hago la misma pregunta. ¿Qué pasa si el tribunal acoge la excepción dilatoria? ¿Qué va a pasar con el juicio? Antes de eso, si te rechaza la excepción dilatoria, significa que sigue el juicio. Eso es lo que me dijo usted. Pero ¿qué trámite debiera venir a continuación? La contestación. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el tribunal te, te acoge las excepciones dilatorias? Te las acoge. Acuérdense que las excepciones las pone el demandado. Te las acoge. ¿Por qué? Porque hay un error en el procedimiento. Esta es la pregunta de cajón, po. ¿Qué pasa con el juicio? ¿Sigue o termina? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? La respuesta no la pueden decir así de forma directa. ¿Por qué? Porque va a depender. Va a depender el tipo de excepción. El tipo de excepción. El tipo de excepción. Estas todas uno podría clasificarla desde el punto de vista del efecto que genera si se acogen por parte del tribunal. Y esos efectos se conocen como efectos permanentes o efectos transitorios. Y como las excepciones dilatorias no tienen por objeto terminar el juicio, no tienen por objeto ganar el juicio, sino simplemente que hay errores de procedimiento. Para saber qué pasa con el juicio, nosotros tendríamos que ver cuál es la excepción que se acogió por parte del tribunal. ¿Por qué? Porque hay algunas que son de efectos permanentes y otras de efectos transitorios. ¿Qué significa que sea de efectos permanentes? Significa que si se acogen, no hay posibilidad de que el demandante corrija esos vicios. Y al no existir esa posibilidad de que corrija esos vicios, sí o sí el juicio va a terminar. Pero no es que vaya a ganar el juicio del demandado porque no se ha resuelto nada de fondo. Solamente hubo un tema de procedimiento. Eso significa que sea de efectos permanentes, que si se acoge, no es subsanable por la parte demandante. En cambio, hay algunas excepciones dilatorias que tienen efectos transitorios. ¿Qué significa eso? Que si se acoge la excepción, sí, ese vicio es subsanable por la parte demandante. Y por lo tanto, si lo puede subsanar y lo subsana, significa que se arregla el procedimiento y no está ese vicio procesal. Y por lo tanto, debiera posteriormente continuar el juicio y con el trámite que debiera corresponder, que debería ser el de la contestación de la demanda. Y eso tiene que ver con el tipo de excepciones. Y el típico de excepción que ustedes, yo les podría decir inmediatamente, si me escucharon lo que estoy diciendo, ustedes me dieran decir inmediatamente
Si es de efectos permanentes, significa que no se puede subsanar, o si es de efectos transitorios, sí se puede subsanar, en el caso que se acoja esta excepción o varias excepciones dilatorias. Por eso yo les pregunto, por ejemplo, si el demandado opone la excepción de incompetencia del tribunal, ¿el demandante puede subsanar la incompetencia del tribunal? No podría. No puede, pues. ¿Cómo lo va a subsanar si no puede? Porque el tribunal competente es otro, el de Valdivia. ¿Qué va a tener que hacer el demandante? Interponer la demanda en el tribunal competente, en el que corresponda. Exactamente, en el de Valdivia. ¿Perdió o no el juicio? No, pues, si ni siquiera solamente se ve un tema formal. Por lo tanto, no es subsanable, por lo tanto, es de efectos permanentes. Por ejemplo, la segunda, la falta de capacidad del demandante, pero, a ver, vámonos aquí, esto es para que entiendan nomás, porque después vamos a analizar cada una. Quiero que entiendan estos efectos permanentes o transitorios. Por ejemplo, vamos a hablar de las que son más fáciles de entender, porque todavía ni siquiera hemos entrado a analizarlas. Yo pongo la excepción dilatoria de ineptitud en libelo. ¿Por qué? Porque falta algún requisito del artículo 254. Es decir, por ejemplo, no se señaló el domicilio de la parte demandante. Algo súper básico, simple, no hay problema. Y el tribunal me acogió la excepción porque vio la demanda y efectivamente no está el domicilio de la parte demandante o no se individualizó completamente. Yo les pregunto, ¿eso el demandante lo podría subsanar? Sí podría, profe, ya que nadie dijo nada. Nadie, usted, estoy solo con usted, ¿no? Pero ya, pues, tírense los leones si estamos, si la clase de esto es súper fácil lo que estamos hablando, no estamos hablando nada raro. Sí, pues la puede subsanar, pues. ¿Y cómo la subsanaría? ¿Qué tendría que hacer el demandante? Por la pura lógica, ¿qué debiera hacer el demandante? Simple. Si le falta el domicilio del demandante, ¿qué debiera presentar? Un escrito señalando el domicilio del demandante y listo, ya, se subsanó el defecto, ya, ahora téngase por subsanado el defecto, traslado al demandado para que conteste la demanda. Bueno, esas son todas las excepciones y aquí están tratadas en forma particular cada una de las excepciones y aquí uno debiera identificar cuáles son defectos permanentes o defectos transitorios, la incompetencia del tribunal, la falta de capacidad, ¿se fijan? Y llegamos hasta la ineptitud del libelo y la beneficio de ejecución, y ahí están todas nombradas. Y después viene toda la tramitación. Bueno, eso es lo que debiéramos estudiar. Eso es, por hoy.